Gracias por siempre toda la clase recordarlo, porque a mí se me va la guagua. Y así empieza, grabando que se me va la guagua. Bien. Yo esta pantalla en blanco realmente la puse porque quería mostrar una explicación de un ejemplo que estábamos hablando ahora mismo. Sin embargo, lo que realmente yo quiero compartir es la presentación que hemos ido siguiendo, porque ahora quiero hablarles, ya hablamos de la línea de aducción, quiero hablarles tal vez de algunos detalles adicionales, pero quiero entonces cerrar con tipos de obra de tomas que existen. Hablé la presentación que no era. Esto es instalaciones sanitarias. Tipos de obras de toma, tipos de captaciones, de donde nosotros tenemos posibilidades de sacar el agua, ¿no? Entonces, primero vamos a iniciar con ustedes diciéndome más o menos qué idea ustedes tienen de cuáles son los tipos de fuentes de donde yo puedo sacar el agua y cómo la puedo sacar, ¿no? Vamos a dejarlo aquí mismo, en esta misma pantalla, antes de hacer la presentación, para ir tomando participación. Bien. Apagué el lápiz sin querer, no sé por qué. El vicio que tengo de darle el botoncito, por eso se me va a dañar. Bien, iniciando tenemos ya hemos hablado mucho de colocar una pequeña obra de toma y colocar una, pero en realidad esto lo que está simbolizando es lo siguiente, está simbolizando que yo tengo una montaña, ¿verdad? Y yo de la montaña sabemos que, ¿ustedes dieron hidrología? No. Sí. ¿Hidrología dieron? Sí, Algunos. sí. Perfecto. Sí, yo di hidrología. Excelente. Entonces, en hidrología, ustedes, la primera clase de hidrología es el ciclo hidrológico. Le van a hablar sobre que llueve, sobre que se evapora, sobre que el agua corre como modo de correntía, sobre de que tú tienes un acuífero, sobre de que el agua tú la puedes conseguir a través de unas pequeñas venitas, que le llamamos manantiales o norias, o tú la puedes tomar sobre ríos bastante grandes y caudalosos, que muchas veces son de tres tipos, que pueden ser permanentes, intermitentes, o esporádico, ¿no? Tiene otro nombre, pero no recuerdo ahora. Pero son tres tipos de río. O siempre hay agua, o nunca hay agua, o solamente hay agua cuando llueve, ¿no? Entonces, basado en todo esto, si yo voy a diseñar un acueducto, ¿cuáles son los tipos de fuentes de donde yo podría sacar el agua para abastecer mi sistema? ¿Qué ejemplos me darían ustedes? ¿Qué me dicen? Profe, ¿puede repetir, por favor? Fuentes, ¿de dónde yo sacaría el agua? Basado en el ciclo hidrológico, ¿cuáles son mis opciones para yo investigar? Si me piden hacer un acueducto en tal sitio e identificar la fuente, ¿cuáles son mis opciones? Evidentemente solo hace el hidrólogo, pero al final de cuentas, el que está diseñando el acueducto es que tiene que dominar, es el contratista en cierto modo, es el que tiene que dominar la fuente, tiene que saber de dónde viene y la tiene que consultar. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Bueno, puede ser de dónde nace el río. El nacimiento de un río. El nacimiento de un río nosotros también le llamamos, lo vimos en foto la otra vez, le llamamos ¿cómo? Le llamamos manantiales, ¿no? Sí. Le llamamos Puede ser manantiales, de también una le llamamos cuenca noria. también. La cuenca realmente es todo. La cuenca tiene manantiales y tiene todas las otras fuentes. La cuenca es toda el área que delimita el aporte hacia un punto específico. Eso es lo que es la cuenca. En el caso, por ejemplo, si tú analizas la desembocadura del río Sama, pues la cuenca del río Sama es todo el área que aporta el agua que llega ahí al océano, ¿no? Eso es la cuenca. Entonces, dentro de esa cuenca tú puedes tener un montón de fuentes. Dentro de ella están los nacimientos o manantiales. ¿Qué otra fuente? Vamos a decir que no hay manantial en parte en la comunidad tuya. ¿Qué otra opción habría? Yo no me escucho, porque yo hace rato Ahora estoy sí, diciendo cariño, te escucho. directamente de un río, puede ser. Directamente de un río, muy bien. Río, muy bien. ¿Qué otra fuente? Aguas subterráneas. Aguas subterráneas, muy bien. Vamos a llamarle acuífero, ¿no? Al agua subterránea. La podemos sacar de un acuífero. Perfecto. Entonces, realmente hay otra aquí, pero no se la quiero complicar. Vamos a enfocarnos en estas tres, pero hay más, ¿eh? Hay más. El nacimiento. El nacimiento, tengo un nacimiento. ¿Qué ventaja tiene de yo tomar el agua del nacimiento y no del río? ¿Cuál es la diferencia entre un nacimiento y un río? ¿Quién me dice? En que en el nacimiento, profe, el agua es más pura y a medida de que cuando ya el río va teniendo ya un poco más de caudal,
quizá baje un poquito más contaminada. Muy bien, Villa. Si el nacimiento tiende a ser bastante limpio. Si el agua cuando se convierten los nacimientos, los múltiples nacimientos en ríos, saben que los ríos se conforman por múltiples nacimientos, evidentemente ya han caminado muchas fuentes contaminantes, que pueden ser agricultura, que pueden ser ganadería principalmente, que pueden ser hasta industrias. Rara vez son industrias, principalmente en este país, pero principalmente ganadería y agricultura, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra ventaja tiene el nacimiento? Bueno, el nacimiento normalmente es alto, ¿no? Está a gran altura. Entonces, al estar a gran altura, pues me garantiza que el sistema lo voy a hacer funcionar por gravedad. En un río no necesariamente tengo la suficiente altura como para que eso va a depender de cuál río y dónde esté, ¿verdad? Pero en su mayoría los ríos tienden a estar a una cota bastante bajita y se puede dar la circunstancia que no me da la gravedad y tengo que bombearla, ¿no? Por eso hay mucho cálcamo de bombeo en los ríos. Muy bien, entonces, estas son una de las ventajas que tiene el nacimiento, principalmente la calidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el río? Y desventajas, también me pueden mencionar. Una de las desventajas es lo que acabamos de hablar. El hecho de la altura tal vez no es suficiente y la calidad normalmente es relativamente mala. Entonces, cuando tenemos problemas de calidad, ¿cuál es la solución? Oh, profe, ponerla alta para el consumo humano. ¿Cómo? Eh, Purificándola, ya sea con la planta de tratamiento y cosas así. Con la planta de tratamiento, ¿no? Con una etapa, una planta de tratamiento. ETAP viene de estación de tratamiento de aguas potables. También se le llama potabilizadora, ¿no? Simplemente estamos recordando las cosas que van a salir en el examen que la dijimos el primer día, ¿no? Potabilizadora. Entonces, ¿qué pasa? Esta agua que viene del río, pues nosotros podemos colocarla dentro de la calidad, eso es cierto. Pero ¿cuál es la gran ventaja que tiene el río comparado con el nacimiento? Que tiene más caudal que el nacimiento. El caudal, muy bien. El caudal. Sí, el río tiende a tener mucho más agua que el nacimiento, ¿no? Entonces, dependiendo de tu demanda, un nacimiento tal vez no te es suficiente y un río sí. Tal vez la comunidad, la ventaja que tenemos es que cuando la comunidad es grande, tiende a necesitar mucha agua, pero al ser grande puede aguantar un sistema costoso. Sí, evidentemente, no es lo mismo tú querer abastecer 100 viviendas que abastecer 5.000 viviendas. Entonces, al tú tratar de abastecer 5.000 viviendas, tú tiendes a aumentar el presupuesto, ¿no? Hay más votos. La otra opción que tenemos es el acuífero. El acuífero es sacar agua subterránea. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del acuífero comparado con el río y el nacimiento? Una desventaja puede ser que el agua se acabe, se agote. El tomarla del acuífero. Sí, si tiene mucho tiempo que no llueve. A ver, lo que pasa es que ya, si tú tienes problema de agua, si tú tienes problema de fuentes y tú estás tomando agua del acuífero, en realidad no es una ventaja en frente al río, no es una desventaja en frente al río y el nacimiento. Es un problema potencial que puede haber si tú sobreexplotas, pero ya eso es diferente. Se supone que cuando ya tú haces el estudio del acuífero y de la disponibilidad, tú tienes que hacer un análisis de sobreexplotación, ¿no? Que Okay. eso en realidad en este país es exageradamente complejo porque tenemos un problema de medición, pero y en este caso no es de medición el problema es de pozos ilegales, ¿no? De falta de inventario. No sabemos cuántos pozos tenemos construidos en el país porque la gente lo construye y no le informa a nadie, ¿no? Pero sí, en esencia, un acuífero para cuando se acaba es por una de dos razones, cuando se seca. Es o porque tú captaste un acuífero confinado, lo vamos a ver ahora, o tú estás captando un acuífero, tú estás sobreexplotando el acuífero, básicamente sacándole más agua que lo que se recarga anualmente. ¿Cuál otra ventaja o desventaja tiene el acuífero?
¿Por qué haríamos un pozo? ¿Por qué no siempre sacamos agua del nacimiento y del río entonces? Si hay algo que está haciendo que la pantalla como que se pare, no sé por qué. Profe, pero cuando ¿cómo le digo? Cuando se hace un acuífero o un filtrante, es que se conoce, No, no, no. Eso lo aclararemos ahora. No te preocupes. Sígueme la idea, tranquilo. es porque uno no tiene la posibilidad de obtener el agua que le lleva la CAS o corporaciones de agua potable. Eso aquí en O la sea, capital, pero en este caso estamos hablando del diseño de un acueducto, ¿no? En el diseño de un acueducto, tú no alimentas el acueducto de una línea matriz. Si el acueducto tú tienes que buscarle su propia fuente. ajá. Entonces tú tienes como opciones nacimiento, río y acuífero. Hay otras dos que la vamos a hablar ahora, pero nacimiento, río y acuífero. El acuífero, como tú lo... Si, ¿por qué? ¿Cuándo tú te ves en la necesidad de hacer un pozo? ¿Cuándo es mejor hacer un pozo? Una de las Profesor, razones, cuando hay problemas de abastecimiento en la zona, cuando no hay agua superficial bueno, también. razonablemente cerca. Es decir, si tú Exacto. tienes, tú puedes tener un río y un nacimiento, pero están súper lejos. O el agua del nacimiento tal vez tiene un problema de contaminación aparte, una contaminación de fertilizante o de hierro, que el agua sale dura o el agua sale salobre. O siempre está seco. Bueno, lo que pasa es que ya si está seco ya no es un nacimiento, ¿no? Es decir, tú dices si es intermitente, si solamente tiene agua cuando llueve. Exacto. Perfecto, ¿no? También puede suceder eso, pero los nacimientos que no son permanentes no se consideran como nacimientos, simplemente no se consideran y punto, ¿no? Eso ya se le llama arroyo, un arroyo intermedio, intermitente, un arroyo que le saque el agua cuando quiere. Pero un nacimiento tiene que ser un manantial y los manantiales normalmente son permanentes. Si tú vas a elegir un nacimiento o un río para abastecer tu acueducto, es porque lo tienes razonablemente cerca. Razonablemente cerca es que el costo de construir la obra de toma y trazar la línea de aducción no se te come el presupuesto completo o no te cuesta más que el resto de todo lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Eso es algo que hay que sopesar. Tú puedes captar el agua del acuífero siempre y cuando primero tú no sobreexplotes, el agua que tú vas a extraer es buena, hay agua subterránea, porque no necesariamente hay agua subterránea, y la captación que tú vas a hacer eh, es decir, ya tú sopesaste el costo energético que tú vas a tener para bombear constantemente comparado con el costo de construcción de la línea por gravedad, porque recordemos que una obra de toma por gravedad es de costo de mantenimiento bajo, muy bajo, prácticamente nulo. Pero el costo de construcción de un pozo, aunque sea mucho menor al costo de construcción de la obra de toma, tiene un costo de mantenimiento bastante alto y considerable, porque las bombas se dañan, hay un costo de energía eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte que tiene que pagarle a tal sereno para que lo cuide. Bien, entonces eso hay que tomarlo en cuenta para el acuífero. Desventajas que tiene el acuífero, que tú requieres de un estudio hidrogeológico, que normalmente es mucho menos confiable que el tú ir a mirar un río o a forar un río. El acuífero, tú tienes que hacer una prueba, un sondeo, hacer prueba de aforo. Depende mucho de la transmisibilidad de los suelos, de la contaminación que tenga el agua. Hay muchos factores que influyen en la selección y construcción de un aforo. Déjame yo desconectar y conectar esto a ver si el problema está ahí. Porque realmente que me tiene incómodo el hecho de que esté con ese parpadeo. A ver ahora. Ok. Oh, ni siquiera se quiso quitar. Ok, vamos de nuevo a intentarlo. Pero ¿por qué no se quita? Ay, dame paciencia. Entonces terminó de dañar, parece.
Ok. Definitivamente. Tuve que cambiar la cámara porque ella no está en responderme la otra. Y odio esta porque está allá abajo en la Kimbamba. Pero vamos a ver si lo puedo solucionar simplemente poniendo esto aquí. No sé qué le pasó, de verdad. Bien, entonces, déjame desconectar todo esto. No voy a joder con eso hoy. Ok, disculpen la interrupción. Lo que decía, ¿quién me lo acuerda lo que decía? Sobre las ventajas y desventajas de un pozo, profe. Sí, hablamos sobre el problema que tiene el hecho de que el agua depende mucho de la cantidad, ¿no? Los pozos normalmente la producción es mucho menor de un río. Es decir, para tú sacar agua, muchos galones de agua, tú tienes que extraer con múltiples pozos. Porque, ¿qué es lo que es un pozo? Un pozo en esencia lo que hace es captar el agua, y está parpadeando todavía incluso aquí, parece que el problema es la computadora. Tú tienes un pozo, tú tienes poros, todo el terreno es puro poros. Cuando el terreno es muy poroso, ya sea porque tiene una característica granular, como la arena, como la grava, pues permite que el agua fluya fácilmente entre sus poros, ¿no? Entonces, cuando tú haces un hoyo, tú lo que estás permitiendo es que el agua, ¿dónde está el color de esto? Okay. Lo que tú estás permitiendo es que el agua, como ya tiene una fluidez, es decir, tiene una manera de que ella se mueve. Recuerden que el agua subterránea no es un río, como mucha gente piensa, es simplemente que todo esto está empapado, ¿no? Todo esto está húmedo y saturado, el suelo está saturado. Entonces el agua lo que tiende es cuando tú haces el hoyo, pues eso tiene su porosidad aquí y el agua tiende a caer, ¿no? A entrar hacia el pozo y a llenarlo, ¿no? Entonces, al llenarlo de agua, tú puedes poner entonces tu bomba, y cuando tú pones tu bomba, tú puedes succionar el agua del pozo. Pero ¿qué sucede? Eso depende mucho de la transmisividad de los suelos, qué tan permeable es el suelo, ¿no? Y para eso hay sus estrategias de determinar cuánto es la capacidad de los pozos. Tú no puedes definir la cantidad de galones que te va a dar ningún suelo, eso no es así de sencillo, pero tú puedes estimar en función de la permeabilidad, de los tipos de suelo, de la composición principalmente, del grupo hidrológico al que pertenece, saber si la productividad va a ser buena o mala. Hay incluso mapas en la República Dominicana que te dan una idea de cuál es el potencial, la potencial permeabilidad que tiene cada suelo en función de unos estudios que se hicieron hace mucho. Bien, entonces, aparte de estos tipos de fuentes, ¿qué otros tipos de fuentes se le ocurre a nadie para yo mencionar las otras dos? ¿O solamente son estas? Vayan pensando, denme un segundo. Cuando vuelva, les digo. Ingeniero, cuénteme. No, es decir, la última reunión que yo hice un estudio hidrológico, bueno, nosotros hicimos un estudio hidrológico y en lo último que quedamos con Turbin fue que consensuamos el hacer una licitación para que sea externa. Exacto, sí. El que yo daba como definitivo, pues lo mejor decidimos irnos por lo seguro, ¿no? Por lo garantizado. Pero yo creí que había silenciado el micrófono y no fue así. Qué extraño, perdón. Bien, díganme las otras dos opciones. ¿No se le ocurre nada? Bueno, profesor, a mí no.
Perfecto. ¿Quién es 829-942-0150? Ese tiene que ser Guito. Guito, yo creo que siempre me pone el nombre que... No, profe, mi teléfono es 809-217. Cuando tú entras a la clase, Guito, tienes que ponerte tu nombre. Tú te pones siempre cuando te pide el ID, no pongas el teléfono, el ID. El ID es el mío. ¿Me entiendes? Tú lo que te pregunta no es el teléfono, es el nombre tuyo. Ok. Ya yo lo puse, tranquilo, no te preocupes. Profe, creo que lo que faltamos es el agua del mar y el agua de la lluvia. Ok, bueno, te me fuiste lejos, perfecto. Vamos a poner aquí lluvia. Vamos a poner aquí lluvia y vamos a poner aquí mar, que fue la que pusiste. Muy bien, muy bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿El de la lluvia no sería igual que el acuífero? No. Porque el pasa es que acuífero no... el acuífero se es agua subterránea, ¿no? Claro, se Sí, alimenta de pero la lluvia. se alimenta de la lluvia. Pero si a eso vamos, todo lo que estamos viendo aquí se alimenta de la lluvia. Él le dijo lluvia, pero eso no se llama lluvia, se llama precipitación directa. Precipitación directa. Ok, precipitación directa quiere decir que el agua cuando llueve, cuando cae, tú la agarras de una vez y de una vez la manda para la obra de toma, para el sistema. Ah, ok, ok. ¿Me entiendes? Si tú incluso tú lo que haces es que haces unas campanas dependiendo del tamaño del proyecto, ¿no? Pero normalmente eso se hace para viviendas aisladas o pequeñitos proyectos, no para cosas grandes, en el que tú hasta en la misma casa utilizas el techo como captación, ¿no? Y lo canalizas hasta un pequeño depósito y que tiene un filtro. Eso va a depender de la complejidad de lo que tú estés haciendo, pero normalmente esa es agua algo así, ¿no? Entonces tú lo que haces es que captas el agua del techo y evidentemente que eso tiene hay sistemas desde lo más sencillo hasta lo más complejo, pero en general es captar el agua directamente, ¿no? Eso prácticamente no se ve en este país, a que yo sepa, pero es un método de abastecimiento de fuente. Cuando hablamos de mar, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de mar, ¿de qué estamos hablando? Una gran extensión de agua. No, ok, sabemos lo que es el mar, Villa, pero ¿de qué estamos hablando en general cuando hablamos de que una de las fuentes posibles de un acueducto es el mar? Agua salada, profe. Perfecto, agua salada. ¿Y cómo es que arreglamos el agua salada? ¿Cómo la hacemos bebible? Pasándola por un tratamiento de ¿Cómo se llama ese tratamiento? ITAP, profesor, otra vez. La misma planta de No, tratamiento. el ITAP es la estación, la potabilizadora que engloba muchos sistemas, pero en este específicamente no estamos hablando de desalación. Desalación, o en este país creo que le dicen desalinización. Los métodos más comunes de desalación o de desalinización son el ósmosis inversa. Creo que la han escuchado, ¿no? Han escuchado el sistema ósmosis. Hoy habla mucho de la botita de agua. Sí. La electrólisis, básicamente tú pasas el agua por un campo electromagnético y tú separas los polos de las sales para que sean captadas por unas membranas, en esencia es eso. Tú separas el agua limpia de la carga positiva que tienen las sales para quitársela, ¿no? La ósmosis inversa es un sistema bajo presión. Tú le metes una alta presión al agua mediante unos tubos tratando de comprimir el agua a través de una membrana. Entonces el agua va a pasar, pero las sales se quedan atrás. Eso es básicamente lo que hace la ósmosis. Y está la evaporación. La evaporación es un sistema en el que tú, tal cual lo dice, tú tienes un tanque enorme en el que tú dejas caer el agua como si fueran gotitas de lluvia, ¿verdad? Para que se evaporen, básicamente. Tú evaporas el agua, la llevas a esa membrana, se pegan de la membrana, condensa y cae como si fuera lluvia. Tú la captas como si fuera lluvia, ya sin las sales se quedan en el fondo del tanque de evaporación. En esencia, son los tres sistemas típicos. Pero hay otro sistema aquí. Aparte de precipitación directa, mar, acuífero, río y nacimiento, está lo que le llamamos el sistema terciario, tratamiento terciario. Terciario en una edar. ¿Saben lo que es una edar?
La EDAR, si la ETAP es estación de tratamiento de agua potable, la EDAR es estación De aguas residuales. depuradora de aguas residuales. Muy bien. Entonces hay un sistema terciario de las estaciones convencionales de depuración de aguas residuales, convencionales o no convencionales, y básicamente los sistemas de tratamiento de aguas residuales normalmente se dividen en dos, en un sistema primario y un sistema secundario. El primario es para sacar la mayor cantidad de desecho posible y ya tú lo que tienes es un agua que en teoría ya tú puedes sacar, pero todavía tiene alto contaminante y alto contenido de materia orgánica. Entonces tú lo pasas por un sistema secundario para hacerle todo eso. Y en la parte final del secundario es una desinfección. Pero en este caso, le quitas la desinfección y tú le pasas por un sistema terciario, que es un nuevo tratamiento mucho más profundo en el que el agua que sale es prácticamente bebible, ¿no? Es básicamente agua potable. Bien, pues esos son los sistemas más o menos de tratamiento. Vamos a hablar ahora de algo un poquito más específico. Vamos a cerrar esto porque quiero compartir la presentación. Está hábil para compartirse. Vamos a ir aquí. Entonces tenemos ahora, bueno, hemos visto esto al principio, ¿no? Vimos ese sistema. Entonces vimos este más o menos el esquema típico, un sistema por gravedad, un sistema por bombeo. Pero aquí vamos a hablar de fuentes. Aquí este es el que nosotros mencionamos ahorita, que es el acuífero, ¿no? Entonces el acuífero puede ser de múltiples tipos. Hay acuíferos confinados. Por ejemplo, este es un área subterránea confinada, un acuífero confinado. ¿Qué quiere decir confinado? Que está bajo presión. Bajo presión quiere decir que las capas que dividen el terreno de alta permeabilidad de los de baja permeabilidad es una capa impermeable como esa, ¿no? Eso es una capa impermeable y eso es una capa impermeable. Entonces, todo este terreno que está aquí, que es bastante poroso, tiene mucha agua subterránea, pero como está confinada por este nivel que está aquí, pues está bajo presión. Bajo presión es como si fuera agua en una tubería que está bajo presión, que si tú la pichaste, ¡puf!, se arma un desastre, ¿no? Lo mismo pasa aquí. El agua subterránea puede estar de esa manera y te puede pasar como lo que vemos en esta imagen. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una perforación que se estaba haciendo y cuando terminó la perforación, que encamisaron y todo lo demás, pues el agua todavía una semana después está botando. ¿Por qué es esto? Está pasando esto. Eso se le llama pozo artesiano, ¿no? Esas son las condiciones que estamos viendo aquí. Entonces, evidentemente, lo típico no es eso. Lo típico es que cuando tú hagas el pozo, tú te encuentres el nivel freático en un acuífero no confinado. El acuífero no confinado es un acuífero que no está bajo presión y sencillamente cuando tú perfores el terreno y alcanzas el nivel de lo que le llaman la tabla de agua o el tabla de agua viene de water table de inglés, pero en realidad nosotros le llamamos el nivel freático. Ese nivel freático nosotros lo vamos a tener al nivel en el que encontremos el nivel del agua dentro del pozo. Ese le llamamos también nivel estático, porque cuando tú no estás bombeando, es el nivel en el que se encuentra. Ya tú tienes que analizar otras cosas cuando tú empiezas a bombear, como el nivel dinámico, que es que el agua, tú tienes el terreno, tú haces tu perforación, tu nivel de agua está aquí, pero cuando tú le pones la bomba y empiezas a succionar, el agua hace esto, ¿no? Y hace lo que le llama un cono de eyección, en el que tú vas a tener esta altura a mí se me olvidó cómo se llama. Entonces se llama se me olvidó, les debo ese nombre, pero en esencia esto es la diferencia entre el nivel dinámico y el nivel estático, ¿no? Abatimiento es que se llama. Este es el abatimiento del pozo. No sé si lo han escuchado eso, pero el abatimiento en esencia es qué le pasa al nivel freático cuando tú tienes la bomba prendida sacándole ciertos galones. Evidentemente, mientras más galones de agua tú sacas, más baja el nivel dinámico, por ende el abatimiento es mayor. Entonces hay un momento en que el abatimiento se estabiliza. Entonces si tú si tú empiezas a sacar agua y tú le estás sacando agua más rápido que lo que el pozo se recarga, entonces tú vas a abatir indefinidamente hasta que le alcance el nivel de la bomba y no saques más. Sin embargo, cuando tú empiezas a sacar agua y tú sacas al nivel de la recarga o menor, entonces el abatimiento va a ser menor y el nivel dinámico va a mantenerse estático. O sea, el nivel dinámico va a llegar a un punto y se va a mantener ahí. Muy bien, creo que eso es más que suficiente sobre lo que tiene que ver con pozo. Normalmente tú tienes que hacer un estudio hidrológico para saber dónde tú puedes encontrar agua subterránea, pero en esencia es esto de lo que estamos hablando aquí que es necesario que ustedes dominen.
Sin embargo, aparte de esto, tenemos los manantiales, que ya hablamos de los manantiales. Normalmente lo que tú construyes cuando encuentras un manantial y lo quieres utilizar es una pequeña cajuela. Una pequeña cajuela es algo más o menos parecido a esto, en el que si en el terreno tú tienes el agua que te sale por aquí, por esa vena, entonces tú lo que haces es que le haces una pequeña estructura en bloques, ¿verdad? Y tú haces que se llene eso ahí, le pones un tubito de reboce aquí arriba y le pones una tubería aquí abajo, de donde tú vas a sacar el agua, ¿no? Se entiende ese dibujito, aunque está todo rayado, pero en general es eso, ¿no? Manantialcito, le haces una pequeña estructura en bloques, ¿verdad? Y todo el nivel del agua, ese manantial va a mantener ese nivel lleno. Tú tienes una tubería que alimenta a la comunidad y tú tienes un pequeño reboce aquí para por si acaso empieza a llover y ahí excede y sube y sale por ahí. Esto en esencia es una captación de aguas de manantial, ¿no? Entonces, esto básicamente es lo que sucede en un manantial. Tú tienes agua subterránea aislada, este solamente tiene agua cuando llueve y este tiene agua permanentemente. Este es un manantial permanente, un manantial que sale agua a veces. ¿Alguna duda o aclaración sobre este sistema? Mira el reboce que está aquí. Mira la tubería de abastecimiento, donde tú sacas el agua. Y en esencia este es el manantial, ¿no? Esta zanja de drenaje se hace para que no te contamine el área de la captación, porque si llueve y se te inunda todo esto y se te filtra agua, te la va a contaminar con agua superficial. Bien, entonces, esto es una galería de infiltración. Las galerías de infiltración son una manera de captar agua subterránea y la manera en la que tú lo haces funcionar es cuando tú tienes un lecho, no necesariamente subterránea, que conste en acta. Tú puedes tener, por ejemplo, un río. Tú tienes un río, ¿no? Esto es una sección transversal de un río. Si tú sabes que el nivel del río normalmente es este, y tú sabes que ese río casi siempre tiene agua, pues tú puedes sencillamente hacer una zanja aquí, ¿verdad? Y por capilaridad, no, por vasocomunicantes, tú vas a tener una conexión entre esta agua que está aquí y este nivel que está aquí. Entonces siempre va a haber agua ahí. ¿Por qué? Porque los poros, todo el nivel del agua va a pasar por los poros del terreno, por la tierra, y van a alimentarte esto que está aquí. Ustedes no sé si vieron en hidrología, pero en hidrología tú puedes tener dos comportamientos. El río puede ser que alimente el acuífero, viéndose así, ¿cómo se le llama? El nivel freático. Este es el nivel freático que es alimentado por este río, ¿no? O tú puedes tener el río que es alimentado por el nivel freático, en el que el nivel freático llega hasta el nivel del río, es lo que alimenta el río, y el nivel freático está más alto. Esto es lo que le llaman un río ganador, porque está recibiendo agua del acuífero, o al revés, no. Esto es un acuífero ganador, en el que está recibiendo agua del río, y esto es un acuífero perdedor, en el que está soltándole agua al río. Me parece que es así. Bien, entonces tú puedes simplemente hacer una zanja paralela aquí, y ahí tú tienes un sistema, y de ahí tú puedes hacer una captación y sacar el agua, ya sea poniéndole una bomba o haciendo una canalización. Pero normalmente eso tú lo haces utilizando una galería. Galería es que tú vas a llenar esto de piedras, le vas a poner el tubo en el centro, ¿verdad? Y tú vas a poner lleno de piedras, de tal manera que la tubería que está enarrulada de la mitad. ¿Han escuchado lo que es un dren francés? Dame se lo dibujo un poquito más claro, porque creo que tal vez estoy confundiendo más. Sí, claro. El dren francés es en esencia eso, ¿no? El dren francés es una zanja que tú haces en la tierra para captar agua de lluvia, agua pluvial. Tú ranuras la tubería en la parte superficial, le hace mucho corte en la parte superficial, o hay algunas tuberías que ya vienen hechas así, pero si tú coges un PVC y coges una cizalla y empiezas a hacerle hoyo por arriba, también funciona. Y tú lo llenas de grava, ¿no? Tú lo llenas de grava. En esencia, la galería de filtración es lo mismo. Cuando llueve en un dren francés, se llena de agua y el agua entra a la tubería a través de los orificios que tiene en la parte de arriba y se conduce. Como se ve aquí, esto es un dren francés. Pero al mismo tiempo de llamarse dren francés para drenaje, se llama galería de infiltración para abastecimiento de agua potable. Es exactamente la misma lógica. Muchas veces la captación, para evitar colmataciones, problemas en el sistema y que tú tratas de captar mucha agua en un sistema muy grande, sale más económico y más eficiente el tú hacerlo con muchas tuberías. Por ejemplo, en este caso, esto es un sistema con una tubería de 4 pulgadas que tú la conectas. Cada una de esas rayas es algo así. Cada una de esas rayas es algo así.
Entonces tú tienes varias zanjitas que van a alimentar al tubito de 4 pulgadas y van a alimentar al final al tanque de donde tú vas a captar el agua, ¿no? Bastante intuitivo. ¿Alguna duda con respecto a eso? Bastante sencillito, ¿no? Bien, entonces, continuando. Ahora vamos con las famosas obras de tomas superficiales. Las obras de tomas superficiales son, tú tienes un río, como habíamos hablado ahorita, y el río tú le haces una estructura en el medio. Entonces hay diferentes tipos de estructuras. Tú tienes, que son tantas, que empezar a mencionarla aquí no tendrá mucho sentido. Pero en esencia, las obras de tomas superficiales, yo tengo un manualcito por ahí que se lo voy a hacer llegar, en el que le va a describir más o menos no todas, pero hay una gran cantidad de tipos de obra de toma. Pero el ponerle nombres es irrelevante. El objetivo es lo importante. Esto parece una presa, ¿verdad que sí? Pero eso no se llama presa. ¿Por qué no se llama presa? Porque el objetivo, ¿qué le pasa a esto? El objetivo no es captar, no es almacenar agua. Lo pareciera, pero no es almacenar agua. El objetivo es retener el agua para que el nivel del agua siempre esté por encima de la boca de toma, de la boca por donde va a entrar. Entonces, por ejemplo, en este sistema, este que estamos viendo aquí es más o menos este mismo que tenemos aquí. Y es que tú tienes un dique lateral, no se le llama presa, se le llama dique lateral, en el que el dique lo que hace es retener el agua como si fuera una presa, pero no lo es. Y esa agua tú la estás canalizando hacia el punto donde tú quieres captarla, ¿no? En este caso es una toma lateral, porque la estoy tomando por un lado. Por eso se llama lateral. Y al tomarla por un lado, le ponemos una reja como está aquí. Esa no se ve, está por debajo de ese nivel, ¿verdad? Y el agua entra. La reja estaría aquí. ¿Se ve? Las rejas estarían ahí. Entonces, el agua entra por ahí lateralmente, como se puede ver aquí. Tiene que dejar un pequeño fondito para sedimentos y tiene que dejar siempre, es decir, vuelvo y repito, como ustedes ven ahí, no estoy almacenando, porque todo lo que llega se va. ¿Se ve? Es una toma directa. Y la toma lateral directa, el objetivo es ese. En este caso, lo que estoy mostrando es una toma lateral directa. Pero, ¿qué pasa si tú la quieres tomar por aquí? Hay algunas obras de toma que tienen en esta parte de aquí arriba una reja. ¿La han visto? Tiene como una reja y el agua siempre está pasándole por encima. Al pasarle por encima, el agua lo que hace es que entra por la reja y se canaliza hacia la tubería por donde vamos a captar el agua, ¿no? Entonces, esa reja, ese tipo de dique se le llama dique caucasiano o dique de toma frontal, me parece. Y así hay más, así hay otros que no vamos a dedicarle el día hoy para mostrárselas, pero así hay otros tipos de obra de toma. Yo le voy a compartir el manualito, estúdienselo. Estoy tratando de apagar esto y estoy haciendo un disparate. Bien, ok. Estúdienselo y van a aprender bastante sobre las obras de toma que podemos hacer, ¿no? ¿De qué depende el yo colocar una obra de toma u otra? Pues depende de la geomorfología del río donde estemos haciéndolo. Por ejemplo, si el río que nosotros tenemos es de caudal bajito, de baja sedimentación, porque deposita pocos sedimentos, valga la redundancia, y porque tenemos gran contenido de rocas así granulares como la que tenemos ahí, pues tal vez sea mejor, si el caudal no es muy alto, hacer una galería de infiltración. O un filtro en lecho del río también le llaman. El filtro del lecho del río es tú en la misma cama, en el mismo lecho del río, valga la redundancia, yo voy a colocar unas tuberías enterradas y luego le voy a poner una capa de grava para que no se me llenen de arena, la voy a ranurar para que capten, igualito como el esquema que nosotros vimos anteriormente, igual que eso, ¿no? Igual que eso, no es el único esquema que hay posible, porque también yo puedo sencillamente hacer 3 líneas, lo que normalmente hacemos nosotros, que hacemos 3 líneas de tuberías, la unimos al final y la conducimos hacia un pequeño depósito donde luego vamos o a bombear o a canalizar hasta el acueducto, ¿no? Todas esas tuberías están ranuradas y están cubiertas por un montón de rocas, un montón de roca y arena y grava que permite el paso del agua sin colmatación. Eventualmente, durante cierto tiempo, van a colmatarse como quiera y hay que siempre estar renovando ese filtro, ¿no? Todas las obras de toma tienen una vida útil que es mucho menos que la que uno calcula. Siempre tienen un millón de problemas, pero es parte, ¿qué le di, padre del verbo? Pero es parte de lo que se debe considerar cuando se está diseñando, ¿no?
Bien, entonces aquí tenemos una torre de captación. Las torres de captación van en las presas. Las presas, en general, hay varios métodos de tú conseguir agua de una presa, pero en general este es el más típico, ¿no? Y nosotros vamos a dejarlo ahí, en este punto. Vamos a terminar con esto, diciendo la pregunta del millón de pesos. Lo típico es que, ustedes han visto la presa de Hoover en foto, ¿no? La presa de Hoover tiene como si fuera, tiene un muro, ¿verdad? Tiene una laguna de agua y tiene como creo que son 4, ¿no? 4 torres en el medio, que no parecen torres, no se ven como torres, pero son torres. ¿No han visto a lo que me refiero? Sí, profesor. Exactamente no, profe, yo no. Bueno, algunos sí, algunos no. Vamos a mostrárselo entonces. Vamos a ir a Google. Vamos a compartir una ventana de Google. Por el amor a Cristo, ¿dónde se me fue el lápiz para poder cerrarlo? Cerrarlo aquí. Ay, que no lo veía. Ok, vamos a abrir una ventanita de Google. Vamos a compartirla con el Zoom. Nadie me llama 2 veces sin ser urgente. Dame un segundo.
Mis hijos, excúsenme. La llamada fue más importante de lo que pensaba. Están ahí todavía, no se me han ido todos ya. Estamos aquí, profe. Aquí presente. Qué bueno, bueno, bueno. Dígalo todo, estamos aquí. Excelente, excelente. Yo que estoy compartiendo, dije que iba a compartir la pantalla del... De la presa de Hoover. Ajá. Ya está compartida el Chrome. Sí. No, ahora está compartido el Chrome, ¿no? Sí, estaba compartido, profesor. Estaba compartido, perfecto. Entonces, Hoover, esa no es Hoover. Esa no es la presa de Hoover, te lo prometo. La presa de Hoover. Esta es la presa de Hoover, ¿no? Esa es la presa de Hoover. Se ve ahí clarita, ¿no? Entonces, ustedes ven, esos hoyos que están ahí son parte también del sistema de desagüe. Pero aparte de eso, esa manera, torre, a ver, intake tower, a ver si se dice así en inglés. Siempre me gusta buscarlo en inglés primero porque... ok, perfecto. ¿Qué estoy viendo aquí? Yo estoy viendo una torrecita, pero esa torrecita no me está mostrando todos los hoyos. Esa tiene sus hoyos aquí, pero ahí ella está alimentando también. Aunque tú no lo ves, pero ella está alimentando. Es porque la presa de Hoover, al igual que todas las presas que tienen torre de captación, tienen múltiples orificios. Esta viene hasta de un juego, pero mira el intake tower también. Tiene múltiples orificios. Entonces vamos a mostrar eso de nuevo en la presentación para explicar el concepto con lo que los quiero dejar. A ver. ¿Dónde está de nuevo la presentación? Mírala aquí. Entonces lo que yo quiero transmitirles es lo siguiente. ¿Por qué en una presa como esta, por ejemplo, en el que tenemos el nivel del agua, tenemos un nivel del agua, no sabemos dónde está el nivel del agua ahora mismo? Tenemos una compuerta aquí, tenemos una compuerta aquí, tenemos una compuerta aquí. Tenemos también una compuerta allá abajo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿para qué son todos esos hoyos? ¿Por qué esa torre de captación tiene tantos hoyos? Profe, Sí. a mi entender sería porque no siempre la presa tiene, o sea, tiene la misma capacidad de agua. O sea, no siempre está a la misma altura. Ok, vamos entonces a dibujar eso. Tenemos un nivel del agua aquí. Tenemos otro nivel del agua aquí. Tenemos otro nivel del agua aquí. Y tenemos un nivel del agua aquí. ¿Qué significan cada uno de esos niveles? ¿Qué está pasando a cada nivel? Cuéntamelo. Cada Profe, nivel yo de lo que agua. entiendo es que cada compuerta, por ejemplo, una agua y la otra es para sacar el agua. O sea, tienen diferentes funciones Tú dices que por la una entra, compuerta. por otra sale. Exacto. No, por ninguna entra. Por ninguna sale, perdón, por toda entra. Porque eso es una presa. En la presa de donde viene el agua es de el río, ¿no? Tú tienes un río y tú le pones un muro al río y evidentemente todo eso te va a acumular toda esa agua ahí, ¿no? Y siempre el agua va a venir del río. Pero ¿y cuando la presa está en su capacidad máxima ya? Ahí es su capacidad máxima, por ejemplo, siempre va a venir de allá. La torre de captación está aquí en el medio, ¿ves? Y todo el agua va a venir del río y te va a hacer crecer la laguna, pero el agua va a venir del río. Por esto hoyo no sale ninguna agua, toda entra. Entonces, asumiendo que nosotros estamos, por ejemplo, en el nivel 4. En el nivel 4. ¿Para qué es ese orificio que está ahí arriba? Ese orificio que está ahí arriba, ¿para qué es? ¿Y para qué es este? ¿Y para qué es el otro? ¿Para qué son todos los orificios? En cada momento. ¿Por qué una torre de captación tiene tantos orificios? Esa es la pregunta. ¿Para qué serviría este de aquí abajo? Vamos a pensar en este solamente. Independientemente de los 4 niveles, ¿para qué serviría el que está ahí abajo? ¿Puedo usar ese que está ahí abajo para darle agua a la comunidad? Profe, a mi entender, si usamos ese que está ahí abajo,
prácticamente sería lo que hemos dicho, que estaríamos flotando, dando sobre agua, o sea, le daríamos demasiado caudal a la comunidad. No, porque tú vas a diseñar tu diámetro y le vas a poner tu diámetro en función al caudal que tú necesitas. Eso independientemente de dónde esté la tubería. Claro está, si está en el nivel 1, 2, 3 o 4, va a mandar un poquito más de agua o un poquito menos de agua por la carga hidráulica. Pero en realidad, tú diseñaste ese diámetro para que conduzca la cantidad que tú necesitas. Pero ¿cuál es el problema con yo captar el agua de ahí abajo? Que puede caer sedimento. Más sedimento Exactamente. que la parte de arriba. Exactamente. Si nosotros estamos en el nivel 1, 2, 3 o 4, en cualquier nivel, el fondo es donde se acumulan los sedimentos. Entonces, este hoyo no lo puedo utilizar para suministrar agua. Este hoyo lo tengo que utilizar como desagüe. Es la misma función que teníamos en el desagüe de fondo, ¿no? Ese es el desagüe de fondo. El desagüe lo que hace es que tú, que tiene mucho sedimento, que tiene un volumen muerto ahí abajo, que está lleno de sedimento, se te le redujo el volumen a la presa, vamos a abrir la compuerta de desagüe. Prápate, eso saca toda esa agua con gran presión por abajo y sale justamente donde están los sedimentos, lo que hace que aumente la velocidad ahí y haya un arrastre tremendo y se lleve toda esa tierra, aguas abajo de la presa. Perfecto, ya sabemos que ese es el desagüe y no la puedo tomar para abastecimiento. Bien, aquí dice orificio de captación, lo que significa que este y los tres están hechos para captar agua potable. ¿Por qué tengo tres? Porque a mediado, profe, de que el nivel, por ejemplo, supongamos, el nivel 2 está por encima del orificio de captación del nivel 2. Si a mediado de que el río va subiendo de nivel, entonces la compuerta que le sigue a la siguiente, Ok, obviamente, tú dices que en el 2 la saco de aquí. Cuando el nivel está en el 3 la saco de aquí y cuando el nivel está en el 4 la saco de aquí. Pero cuando el nivel está en el 4, ¿la saco del 3 y del 2 también? ¿O solamente del 4? Solo del 4, profe, porque no hace nada con tener la lata abierta, si no va a mandar más caudal. ¿Verdad que estaría mandando más caudal? Entonces, lo que tú me dices es que solamente debo tener una sola abierta todo momento, ¿no? Claro. Entonces, Fue una pregunta. ¿Esas sí. torres de captación están divididas? ¿A qué te refieres con dividida? O sea, como por decirlo así, por piso. Piso 1, piso 2. Honestamente, yo nunca he entrado a una torre de captación. Para mí que eso está construido así mismo como tú lo ves, con esa apertura, y todo eso conecta aguas abajo con una cámara de disipación de energía, y luego, bueno, la cámara de disipación de energía en este caso está aquí, y luego va con una tubería hacia el... Yo creo que a eso tú ni accedes. Tal vez tiene una escalera, porque por ejemplo tiene una escalera para entrar por aquí arriba, como tú puedes ver, ¿no? Pero yo nunca me he ¿Aquí hay subido a presas eso. que tengan torres de captación? Me parece que sí. Me parece que sí. No recuerdo ahora mismo de memoria, pero me parece que sí. Porque tenemos presa bastante alta y la manera más eficiente es con una torre de captación. Pero vamos a poner eso en Q. En Q no. Yo creo que la tarea va a tener que ser esa. Yo no le he puesto tarea hasta ahora y si estaba pensando qué tarea ponerle, si no se me ocurre algo mejor de aquí que termine la clase, que ya está acabando, pues le voy a poner eso. Pero me parece que sí. Me parece que hay. Pero no me han dicho todavía. Vamos a ver. Me ha hablado Eddie, Raiza me habló una vez, Villa me ha hablado Joan Carlos. ¿Qué me dice Guito? ¿Qué me dice Gary Michel? ¿Qué me dicen los otros? Marcos. De Moya. De Moya está, pero no estás. Esto es un relajo aquí, esta vaina, que se me desconecta. Tuve que salir de la oficina, estoy en el carro, pero estamos aquí. ¿Por qué me dice Moya? Cuéntame Guito, cuéntame Gary Michel, cuéntame Raiza. Tenemos aquí varios orificios por donde podemos llevar el agua. Según me dice Villa, yo voy a tomar agua, pues evidentemente, si el nivel está en el 4, voy a tomar de la cuarta, si el nivel está en el 3, voy a tomar de la tercera, si el nivel está en el 2, voy a tomar de la segunda. Pero la pregunta es, ¿por qué cuando el nivel está en el 4, yo no tomo de la segunda y ya? ¿Para qué yo necesito los otros dos que están arriba? ¿Cuál es la ventaja de yo tomarlo como dice Villa?
Bueno, le voy a dar una ayudita, por lo menos con el de arriba. El de arriba no solamente sirve como orificio de captación, sino también como orificio de desagüe de emergencia. Y es porque si ustedes se fijan, el nivel del agua aquí arriba es el mismo nivel que tú tienes ya de cota máxima. Entonces, cuando llega a ese nivel, pues tú tienes problemas serios, se te puede volcar la presa. Evidentemente, normalmente tú tienes que tener, normalmente no, siempre tú tienes una estructura de desagüe por otro lado. Puede ser un vertedero libre en el que el agua simplemente le pasa por encima y vierte en forma cónica, o tú puedes tener un vertedero por otro lado en forma de álave o en forma de estribo, dándole la vuelta a la montaña, como sea. Hay muchas maneras de tú crear un desagüe, pero el último orificio sirve por eso. Por eso ustedes ven que la compuerta de arriba es más grande que las otras dos. Pero vamos profesor, prácticamente el orificio de arriba y el de abajo son, por decirlo así, drenaje. Son drenajes, muy bien. Pero el de arriba sirve como captación también, porque lo dice en este caso, porque el diseño de lo que tú hagas, los diseños de presa, todos son diferentes, porque es el artista que lo está haciendo, que tira por donde quiere que todo funcione, si eso es así. En este caso, el orificio de captación superior sirve como emergencia, por eso está así, pero capta también. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿por qué yo tengo tantos niveles? Es decir, ¿por qué yo tengo tantas compuertas? ¿Por qué yo no puedo simplemente tener una sola aquí abajo? Ok, esta sirve de emergencia, pero vamos a asumir que tenemos un vertedero de emergencia, no necesitamos emergencia. ¿Por qué tengo que tener una abajo, una en el medio y una arriba? ¿Cuál es la razón de ser de eso? ¿Pudiera ser que en algún momento una de esas se pueda tapar? Puede que una de ellas necesite mantenimiento, por ejemplo. Eso es un buen razonamiento. No es la razón, pero es un buen razonamiento. Porque, por ejemplo... Pudiera ser que en algún momento necesitemos mayor drenaje, en algún momento. ¿Mayor captación? No. Sí. No, porque los proyectos están diseñados para una capacidad, tú tienes que hacer un remodelamiento para cuando quieres hacer una ampliación del sistema, pero normalmente se deja para cuando se vaya a remodelar, ya que normalmente eso es bastante económico. Cuando tú vas a remodelar es porque ya tú tienes un presupuesto grande que abarca un nuevo acueducto, una nueva red, una nueva línea de aducción, un nuevo depósito, un nuevo de todo. Entonces, ampliar la captación normalmente no es difícil. Tú pones un tubo en la orilla del lago y ya. Profe, ¿y eso no depende del caudal del río? ¿El qué? Los orificios de captación de la torre. No, depende solamente de la altura de la presa. Pero se supone que si tú diseñaste ya y calculaste cuál es la altura adecuada, pues evidentemente el caudal del río ya está... la altura de la presa está en función del caudal del río. Si tú tienes poca agua en el río, pues tú no tienes por qué tener un comportamiento. Dependiendo del comportamiento del río, tú vas a tener el tamaño de la presa. Entonces es independiente a los orificios. Le voy a dar una pista. Profe. Sí. ¿No sería que porque mientras más arriba está el agua, menos sedimento tendría? O sea, de más calidad sería el agua. Ok, Giancarlo, muy bien, muy bien. Sí, estamos muy, muy cerca, pero vamos a elaborarlo un poquito más. Lo que tú dices es que mientras más alto, ¿a qué te refieres con alto? Porque es que no entendí la manera. Tiene que ver con calidad, muy bien. Pero... O sea, profesor, lo que le quiero dejar dicho es que mientras más caudal, más se va a acumular el agua. Olvidémonos del caudal, porque recuerda que el caudal está aquí arriba, entrando. Ajá. ¿No? Tú lo que tienes es una laguna. Tú lo que tienes es un lago. ¿No? Tú lo que dijiste que es acertado, que tú sabes que los sedimentos se concentran abajo. Exacto. Entonces el agua limpia se mantiene arriba. O sea, tú lo dijiste muy bien. Perfecto. Exacto. Los sedimentos se mantienen abajo. Sin embargo, ya tú estás dejando esta zona de aquí para sedimento, ¿no? Entonces, en realidad no es tanto los sedimentos. Tiene que ver con calidad del agua, pero no tiene que ver con sedimentos. Porque hablamos de sedimento como diciéndolo... A ver, ¿qué es el sedimento? ¿Qué es un sedimento? Bueno, yo entiendo que sedimentos son las partículas, grandes partículas que se acumulan en el agua. Y ¿Pero que partículas no de qué? Bueno, puede ser puede ser hasta mata, puede ser roca, puede ser... No. Puede ser del mismo material de la torre. Tierra, profesor. O sea, del agua sucia. Tierra. Si la turbiedad del agua, la turbiedad del agua viene dado por los sólidos suspendidos que tú tengas, y esos sólidos suspendidos normalmente son arena, ¿no? Y eso es lo que te le tapa la claridad, lo que le llamamos el índice de turbidez. Pudiera ser como si fuera una trampa de grasa.
Un pozo séptico. Lo que Una trampa de lo grasa. que pasa Sí. es que la trampa de grasa y el pozo séptico o un sedimentador en general, el objetivo no es tratar la tierra. El desarenador sí, pero el desarenador tiene una diferencia con el proceso de la trampa séptica. Muy distinto. Tú puedes tener un depósito en el que tú le echas agua y le sacas agua. Es un desarenador. Tú le echaste el agua, dejaste que el agua se tranquilice y luego la saca. ¿Por qué? Porque en el tiempo que ya dura aquí, que se le llamamos el tiempo hidráulico, la duración hidráulica, que básicamente el tiempo que ya demora en salir, que no es hidráulica, es de retención, el tiempo de retención, el tiempo que dura dentro de ese depósito, le va a dar tiempo suficiente a que los sedimentos, las arenas, los sólidos suspendidos caigan hasta el fondo, ¿no? Pero cuando hablamos de los sólidos, lo que va en el fondo, normalmente lo que se va en el fondo es lo que pesa, lo que es suspendido y es más denso que el agua que va para el fondo. Y normalmente eso es arena. Ahora bien, hay otras cosas que están suspendidas en el agua que no pesan tanto, que es lo que hace que el agua se vea tipo chocolate. Y eso es lo que llevamos a la planta de tratamiento, lo que llevamos a la trampa de grasa, lo que llevamos al séptico. Y eso tiene un tiempo de retención para que el agua no solamente decante hasta el fondo, porque decantar hasta el fondo lo hace el desarenador. Desarenar es muy distinto a sedimentar. Perdón, a sedimentar no. A lo que hace la planta de tratamiento, a lo que hace el séptico. Porque el séptico tiene un proceso biológico. En el séptico hay una actividad de descomposición de la materia orgánica, que la convierte entonces en un mineral parecido a la arena, que termina cayendo para el fondo, ¿no? Que lo vuelve inerte. Entonces, es cierto lo que hablamos de la calidad. Tú tenemos la tubería aquí arriba. El agua más cerca, mientras más profundo, a ver, si el nivel lo tenemos en el 2, vamos a captar de aquí obligado, porque es lo único que tenemos, ¿verdad? Pero cuando el nivel llega al 3, el nivel del embalse llega al 3, la calidad es proporcional a la profundidad o inversamente proporcional a la profundidad. Mientras más profundo yo estoy, menor es la calidad, pero no por los sedimentos. Menor es la calidad porque arriba tú tienes el sol que te desinfecta la superficie. Arriba tú tienes el aire que te oxigena el agua. El agua tiene que tener una cantidad de oxígeno, porque si no tiene oxígeno se crea una actividad que se le llama anaeróbica, en el que hay unas partículas, unos bichos que donde no hay oxígeno le encanta comerse la materia orgánica también, por eso hay proceso anaeróbico, para descomponer la materia orgánica. Pero también, como no hay oxígeno, cualquier vegetación que llegue ahí, una hoja o un pegote de alga que se hunda, llega a un punto donde no hay oxígeno y muere. Porque el alga cuando está arriba está viva, pero cuando está abajo muere. Y cuando muere se descompone y esa descomposición se convierte en materia orgánica. Y esa materia orgánica es lo que hace que eso se vuelva un chocolate. Y tú no quieres beber chocolate, ¿verdad? En esencia es eso. Lo mismo pasa cuando tú tienes la compuerta aquí arriba en el nivel 4. Es siempre lo mejor es captar el agua lo más cerca de la superficie posible. Esa es la lección. Hay que captar el agua lo más cerca de la superficie posible, porque mientras más profundo, menor es la calidad. Hay más descomposición, hay muerte, hay todo tipo de contaminantes, incluyendo actividad anaeróbica, biológica de decomposición de la materia. Entonces, quiere decir, ingeniero, que hay diferentes puertas en diferentes alturas porque hay diferente nivel de agua. Un ejemplo, si el nivel de agua está en el nivel 2, tú vas a abrir la compuerta en el nivel 2, no puedes abrir la 4 porque no llega ahí. Porque no Entonces, llega ahí. más o menos ese razonamiento, más o menos. Bueno, el razonamiento que tú hiciste es la mitad del camino. Perfecto. Si el nivel del agua está en el nivel 2, solamente puedo abrir la 2 porque nada más me llega hasta ahí. Pero al mismo tiempo, si el nivel del agua lo tengo en el 4, no puedo abrir la 2. Porque No, la imposible. 2, porque aunque tengo muchísima agua y pudiera abrirla a la 3 y sacar de agua de las 3, no puedo abrir la 2 porque la 2 está la mayor concentración de microorganismos, hay poco oxígeno, hay decomposición biológica y hay una alta concentración de materia orgánica. Ese es el problema. Profe, entonces, sí, a eso me referí, ingeniero. Entonces, escúchame, a eso me referí. Tenemos diferentes alturas, diferentes puertas. Tenemos un nivel de agua que llega hasta el nivel 2, obviamente abrimos el 2. Tenemos un nivel de agua que lleva a la compuerta 4, abrimos la compuerta 4. Perfecto. No podemos abrir al mismo tiempo porque entonces estamos haciendo estamos ligando el agua. Exacto. Estamos ligando el agua, entonces a veces, si tú supieras que a veces se hace, a veces cuando la compuerta, dependiendo del manual de operación de la presa, cuando tú diseñas una presa tienes que crear un manual de operación.
tú puedes tener circunstancias en las que tú tienes dos compuertas contiguas abiertas al mismo tiempo ligando el agua que tú administras. Pero evidentemente, porque al final de cuentas tú estás mandando eso para la planta. Eso tú lo haces, por ejemplo, cuando tú tienes cuando el nivel subió recientemente, cuando tú tienes un solazo y su madre, estamos en verano y le está dando de frente y probablemente la profundidad en la que llegan los rayos solares es bastante profunda. Y ese tipo de cosas, es decir, tú puedes tener cierta actividad que te permita abrir una, dos o tres puertas, dependiendo de las circunstancias. Pero es raro que suceda. Normalmente tú te limitas a la más alta posible, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Depende de lo que esté buscando. Exactamente. Eddie, tú ibas a decir algo, cuéntame. Sí, que iba a decir que entonces la torre de captación en sí es, por decirlo así, es para purificar el agua. No para purificarla, sino para llevar el agua de mayor calidad, de mejor calidad. La torre de captación es la manera en la que tú sacas el agua, pero es la más eficiente en una presa porque tú necesitas esos niveles. Pues por eso que tú lo haces con una torre, porque es más fácil que tú construirle tres. Es más fácil y muchas veces más económico y eficiente que tú tener un tubo aquí y un tubo aquí, entonces conectarlo por ahí. ¿Qué se hace así, También tú puedes, depender. Por eso digo, depende mucho de las condiciones de tu presa, de cómo es tu topografía, de por dónde tú vas a trazar cada uno de los elementos, pues tú puedes decidir de una solución o la otra. Pero esta normalmente es más cara, ¿no? Normalmente más cara, tú tienes eso va enterrado y eso tú tienes que conectarlo en algún sitio. Esto no, esto va somero y tú solamente usas una sola tubería que la llevas a la planta de tratamiento. ¿Alguna duda, aclaración, observación sobre todo esto que hemos hablado? Una pregunta, ingeniero. ¿Todas las presas tienen ese sistema? No. Todas. No, Okay. no. Porque yo no lo he visto aquí. Pero vamos a buscarla porque, bueno, como ya acabamos la clase, vamos a poner esa de tarea. La tarea va a ser investigar, hacer como una especie de listado de las presas de este país. Cuáles son las características que tiene. Y no me interesa la historia, cuánto se construyó, tal vez cuánto costó, pero normalmente eso es más impreciso que el carajo. Pero característica física, me interesa la altura, foto, de dónde está la compuerta, dónde se puede ver más o menos cuáles son las condiciones que tiene. La tarea es la siguiente, van a elegir por lo menos 3 presas y van a poner una foto o varias fotos en esa página y van a describirme lo que ven. Van a describirme cuáles son las condiciones, por dónde usted entiende que se ve. Y una de esas imágenes traten también de que sea la de Google Earth. Acérquense en Google Earth y búsquenla, ¿no? Para que se la acerquen, para que vean las condiciones, por dónde usted cree que es donde está el desagüe, por dónde le entra el agua. Es una descripción general de por lo menos 3 presas. O no, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer una sola presa, pero nadie puede repetirme presa, de tal manera de que a través del grupo tienen que ir eligiéndola. Por ejemplo, yo digo, yo elijo tal, el otro elige tal, pero tienen que tener en cuenta de que si alguien dijo primero una, pues no pueden, el otro no la puede elegir. Y a esa háganme una descripción de 2 a 3 páginas en el que me incluyan 2 a 3 páginas porque son muchas fotos, ¿no? Pero el texto no es mucho, es una descripción que ustedes hagan sobre la característica que tiene, sobre lo que ustedes ven. Tal vez se encuentran detalles como la altura, el nivel máximo, el nivel mínimo, el volumen, cosas así lo pueden poner. Pero en general lo que quiero es una descripción de ustedes de lo que están viendo, ¿no? De por dónde le entra, qué es lo que estamos viendo, señalizaciones si pueden hacerla, si quieren lo pueden hacer en PowerPoint también, en vez de ser página de Word, la hacen en diapositiva de PowerPoint, en el que le pongan flechas diciendo esto es tal cosa, esto es tal cosa, esto es tal cosa, y descríbanmela, ¿no? Díganme más o menos lo que ustedes ven. Y ahí se van a dar cuenta cuáles tienen torre de captación y cuáles no. Ustedes van a investigar una sola, pero evidentemente yo voy a hablar sobre eso en la próxima clase para que veamos lo que se investigó, ¿no? En la próxima clase el lunes para dar el fin de semana. ¿Bien? Okay. El viernes no tenemos clase, ingeniero. El viernes sí. Lo que pasa es que yo pongo las tareas para el lunes, por petición de Villa. Sí, pero eso es nuevo. Lo de la tarea para el lunes, no, es así. No, usted habló el viernes pasado de eso, pues. No, pero no. Sí. No, el lunes. El lunes. Sí, Habló. el lunes pasado. Porque el lunes pasado fue que dije que iba a poner la tarea y ahí fue que Villa pidió que por favor. Sí, en verdad es mejor, ingeniero, porque viernes y lunes está muy cerca. No es que quiero usted ver, No te me equivoques. No te me equivoques, espérate, no te me equivoques. Lo que estoy pidiendo es lo siguiente. A ver, si el viernes y lunes no están muy cerca porque usted no está trabajando, usted está amaneciendo haciendo tarea. Oiga cómo es.
La tarea se marcan los lunes y los viernes, ambas para el próximo lunes. Esa es la fecha límite. Claro, tú tienes una fecha límite atrasada para el próximo viernes. Pero si, por ejemplo, vamos a ver el calendario, para poner un ejemplo claro y que nadie se me confunda. No, ya yo lo entendí, ya lo entendí. Ok. Hoy es lunes 8 y lo que yo ponga el lunes 8 hoy y el viernes 12, que es el próximo viernes, es fecha límite para el lunes 15, que viene siendo el domingo 14 a las 12 de la noche. Pero yo le doy una prórroga hasta el 21. Una prórroga que es perdiendo puntos, ¿no? Es básicamente la fecha límite tardía, esa es al 21. Esa es la idea general, ¿no? Ya después de ahí ya no la recibo más. Yo siempre la recibí hasta 3 meses después, pero como estamos en el sistema virtual, que yo puedo manejar toda esa fecha, no tengo que llevar ese calendario en mi cabeza, pues es sumamente funcional. Nada, eso es lo que quería decir. Ese es más o menos el esquema en la que lo estoy manejando. No lo acostumbro, pero aparentemente en INSE todo el mundo trabaja, en la UAS son todos unos vagos. Cuéntenme. Dudas, aclaraciones, preguntas. ¿Qué va después de esto? Porque claro, para la próxima clase, pues ya estamos. Todo bien, todo claro, profe. Acabamos. Ok, Profesor. estamos hablando un poquito de dotación, ya hablamos de esta línea y después hablamos de bombeo. Perfecto. Cuéntame, Raiza. Acerca del proyecto, yo cogí una comunidad y entonces yo no encuentro más que un censo. Yo incluso se lo puse en la clase que te dejó. Yo trato de hacerlo así para no acumular tareas para el proyecto final. Bien. Entonces, ¿qué yo haría en ese caso? Porque yo no encuentro más que un censo y es de 2010. A ver, recuerda que la nota va en función de qué tan profundo tú te vayas en ciertos temas, pero no en todos. Si a ti te da dificultad el trabajar con la población, pues tú abandónala. Si tú dices, no, profesor, yo asumí 13,000 habitantes y lo voy a hacer para 3. O cuenta casa, tú lo ves en el satélite, cuenta la cantidad de casas, multiplícala por 6 personas por vivienda y ya tú tienes tu población. Y si tú lo puedes hacer de la manera que tú quieras, simplemente ganate los puntos extra en otra cosa. Es así, es decir, tú puedes enfocarte un poquito más en la dotación o en la línea de aducción o en lo material, en lo que tú quieras de tu proyecto. Los puntos tú te los puedes ganar mientras te esmeres sin importar dónde. Esa es la idea. Y con la fuente, ¿cómo yo determino, como te dijo al principio de clase, dónde hay un manantial en esa comunidad que yo cogí, por ejemplo? ¿Dónde hay un qué? Ya, me estaba diciendo algo así. O una fuente. No, es que la fuente tú eres que la vas a asumir. Tú tienes que hacer lo que yo le llamo un estudio preliminar. Un estudio preliminar que tú lo vas a asumir, ¿no? Que es un preámbulo. Tú vas a decir, las condiciones iniciales de mi proyecto son las siguientes. La evaluación hidrológica que se hizo, ficticia, arrojó los siguientes resultados. Tal fuente tiene tantos litros por segundo de manera permanente. Puede ser también que la fuente es el río fulanito, que se encuentra ahí, que se puede ver en el mapa, y lo selecciona como tu fuente. Tú no vas a colocar la obra de toma a lo loco, tú tienes que colocarla sobre un río, que tú no sabes cuántos litros tiene, pero tú puedes asumir de forma ficticia que se hizo un estudio hidrológico que dio cierto resultado. Claro que sí, esa es la manera la manera en la que lo pueden hacer, ¿no? Ahora, si te quiere ganar los puntos de esa manera, pues entonces tú harías tu investigación de fuente. Tú buscarías un río con mucho caudal, tú buscarías los registros históricos del INDRI, llamaría al INDRI para que te mande los datos y lo hace por ahí. Y te gana los puntos por ahí. Pero eso no es imprescindible, vuelvo y repito. Esa es la diferencia entre el 70 y el 100. Tú te esmeras en 1 o 2 o 3 de los componentes del proyecto. Y ahí es donde tú te ganas más de ese tema. Pero lo básico es asumirlo. Profe, o sea, que uno tiene que hacer la obra de toma es precisamente en un río. A ver, tú no puedes colocarme la obra, tienes que colocármela sobre un curso de agua, no sobre un río. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que yo expliqué en la clase pasada, fue sobre un manantial. Es simplemente que se ve una vegetación densa. No sé si ustedes han visto en Google Earth, pero en Google Earth y en Google Maps, con el satélite, ustedes pueden ver como unas líneas de vegetación. Esas líneas de vegetación son cursos de agua. Donde hay mucha agua, que hay mucha mata. Eso es así de sencillo. Entonces, si tú ven que se nota evidentemente que el río va por ahí, vamos a enseñárselo para que no haya duda con respecto a eso. Pero en esencia,
lo que ustedes van a elegir como fuente es lo que ustedes asuman, pero no me puede poner como fuente un sitio que evidentemente no tiene agua. Miren, este es el satélite, ¿no? En el satélite, yo puedo evidenciar, si yo me acerco suficiente a cualquier zona, vamos a decir aquí, en esta zona, eso es un río. Eso es un manantial. Ahí hay un manantial. Porque no es verdad que toda esa mata que están ahí van a estar con ese nivel de densidad, si no es porque por ahí está corriendo agua. Lo mismo por aquí, un manantialcito chiquitico. Un manantialcito chiquitico que puede ser intermitente. Tal vez esa vegetación solamente necesita agua cuando llueve, no tiene que ser permanente, pero usted puede asumir que es permanente. Toda esa zona tiene ese nivel de manantial. Hay otros que son más evidentes, como este. Este es un río, prácticamente, ¿no? Si tú puedes tomarlo, si te da la gravedad, si tú dices que tú quieres alimentar, por ejemplo, San José de Ocoa, y te da la gravedad para llegar ahí, tú lo puedes tomar de ahí. Ocoa, por ejemplo, se alimenta de Parra. Parra está... Arroyo La Vaca. Me suena. Sabana Larga. ¿Dónde que está Parra? Bueno, se me perdió, pero Parra es un río que está por aquí, por esta zona, al norte de Sabana Larga, que es por donde se está alimentando ahora mismo el sistema. Ah, no, es aquí. Es aquí. Es ahí, mira la planta de tratamiento ahí. Es aquí que está. Esa es la fuente de este Arroyo Parra. Entonces, ellos lo tienen aquí, este es el manantial, este es la planta de tratamiento, tienen una pequeña línea de aducción ahí, que llega hasta aquí, y luego esa tiene su línea que llega hasta el depósito. El depósito está... como una montañita. Míralo aquí. Es el depósito. Es el depósito. Entonces ya tuve la línea de aducción por donde va, ya recorre la carretera, va por ahí, sabrá Dios por qué monte corta para llegar ahí, y luego que llega ahí, entonces alimenta San José de Ocoa. Básicamente es el sistema de ahí. Pero evidentemente eso es un ejemplo. Lo que quiero dejar dicho es que la fuente, fíjate que la fuente donde está, eso es un río. Ahora, si tú me dices que la fuente está ahí, pues te voy a decir que eso está mal. Porque ahí no hay curso de agua, ¿no? Ahora, si tú me dices que está, que eso tú lo puedes ver incluso con la topografía, no tiene ni siquiera que verlo ahí. Lo puedes ver con la topografía. Eso es un curso de agua, ¿lo ves? Eso es un curso de agua ahí. Es un curso de agua ahí. Se puede ver en el satélite. ¿Tú ves? Es un curso de agua ahí. Era la vegetación densa, densa, densa ahí en el medio, y aquí la vegetación muy, muy densa ahí en el medio, ¿no? Entonces, cuando tú estás tratando de tomar agua superficial, esa es la manera. Pero claro, esos son manantiales. Normalmente eso es para comunidades relativamente pequeñas. Tú puedes tener, por ejemplo, una comunidad que esté cerca de una presa y tú dices, tenemos autorización para sacarle agua a la presa. Miren una aquí. Tenemos autorización para sacarle agua a la presa. Le sacamos agua a la presa Nizao y esta es la presa. ¿Cuál es la presa de esta, Valdesia? No me sale el nombre. Creo que será Tavera. Higüey Aguacate. Higüey Aguacate, sí. Le decimos Higüey Aguacate, pero no es Higüey Aguacate. Este es Higüey. Aguacate está por otro lado, ¿no? En el mismo río, lo que pasa es que una es el embalse y la otra es el contraembalse. Higüey está aquí arriba, la Aguacate tendría entonces que estar abajo. Ya yo ni sé. Mírala aquí. Este es Aguacate. Tiene Aguacate aquí y tiene Higüey arriba. Entonces, una es la presa y la otra es el contraembalse. Bien, señores, ¿dudas, aclaraciones? Qué lindo es eso. ¿Qué ustedes ven ahí, por ejemplo? ¿Qué ven ahí? Eso es lo que tienen que describirme. Cosas así no me gustan las descripciones. Tal vez esto, pero esto no tiene nada que ver con abastecimiento. Esta es la casa de máquinas, la generación hidroeléctrica. Básicamente sobre los componentes. Tal vez aparezcan más fotos en otro sitio que no sea en el mapa. Nada, señores. Cualquier otra duda, aclaración o lo que sea, me la pueden hacer llegar por el grupo. ¿Tienen alguna duda sobre lo que vimos hoy? Muy bien, pues nos vemos entonces el viernes y recuerden hacer la tareita.
Hasta luego. Perfecto.